Buenas tardes, bienvenidos una vez más a las jornadas online de Quimia. Mi nombre es René Machado, como sabéis. Esta tarde vamos a hablar de sistemas de recuperación y refuerzo de elementos estructurales de madera. Como siempre os digo, todas las dudas, preguntas, etcétera, que vayáis teniendo a lo largo de la charla, pasarla por el chat y al final intentaremos responderlas todas. Bueno, vamos a empezar por hablar acerca de las patologías más comunes en la madera. Evidentemente hay muchísimas más de las que voy a comentar durante esta tarde, pero estas son las que nos encontramos más frecuentemente en la edificación. En primer caso tenemos la exposición a la humedad, en las zonas húmedas de la edificación. Independientemente de que nos pueda aparecer en cualquier punto por defectos de impermeabilización, evidentemente las zonas húmedas suelen ser las más expuestas por fugas de agua, filtraciones, etcétera, que suelen recaer sobre los elementos estructurales. ¿Qué trae como consecuencia la exposición en las zonas húmedas? Pues esto implica pudrición de la madera con su consecuente pérdida de sección y capacidad portante. Es súper importante solucionar este extremo antes de realizar cualquier refuerzo o recuperación del elemento. Más adelante veremos por qué la humedad que contenga la madera va a ser la diferencia en que sea o no sea posible la aplicación de algunas técnicas. En cualquier caso hay que solucionar el problema de humedad antes que cualquier otra cosa. Otro motivo, otro origen de las patologías en la madera son los ataques de los xilófagos. Xilófagos, termitas, carcomas y otros. Esto también tiene cierta frecuencia en los elementos estructurales. También es un extremo que necesariamente tiene que ser solucionado antes de plantearse la realización de cualquier recuperación o refuerzo. Los daños evidentes, pérdidas de sección, incluso en algunos momentos hasta la desaparición del propio elemento, que nos llevan a recuperarlo, reforzarlo y en algunos casos hasta sustituirlo. El otro motivo frecuente son los incendios, ¿vale? En este respecto, en el caso de los incendios, la madera, a diferencia de otros materiales en la construcción, tiene una altísima resistencia a la exposición al fuego. Suele degradarse, o sea, carbonizarse por fuera de una manera bastante lenta, conservando las partes interiores, lo que nos lleva en la mayor parte de los casos, no siempre, a lograr recuperar y reforzar los elementos posteriores a un incendio. Asimismo, cuando utilizamos sistemas FRP en madera, y hago esta acotación al principio, jugamos con la ventaja que cuando trabajamos por el interior de la madera sirve como protección pasiva, natural, a los refuerzos FRP, con lo cual no nos lleva o no nos obliga a hacer una protección adicional. Vamos a empezar por la recuperación de vigas de madera, sobre todo el sistema de recuperación de las cabezas de las vigas de madera, lo que llamamos comúnmente un sistema beta. Esta técnica puede ser utilizada cuando parte del elemento estructural de madera está en buen estado. Como en cualquier recuperación o en cualquier refuerzo, en la madera no iba a ser diferente. No es lo mismo una sustitución que un refuerzo, y esto hay que tenerlo muy claro a la hora de tener los criterios. Se puede recuperar o reforzar a partir de cierta cantidad de pérdida de capacidad portante. A partir de cierto límite es imposible recuperarla y hay que sustituirla. Es fundamental conocer con exactitud dónde acaba la zona degradada y dónde la madera sana, a fin de que se pueda realizar el anclaje con la prótesis para minimizar el impacto de la intervención. Siempre vamos a intentar intervenir lo menos posible para conseguir el mejor resultado posible. En zonas caracterizadas por condiciones ambientales y de carga particularmente extremas, para estar totalmente seguros de la durabilidad de la intervención, es posible reconstruir la zona degradada con un relleno de mortero epoxídico. Aquí vemos un esquema y una foto, ¿vale?, de un trabajo realizado, que nos puede servir como ejemplo, donde se recuperan las cabezas de estas vigas con sistemas FRP por el interior y por el exterior, realizando un sistema beta. Aquí se ve la sección donde se colocan los varillajes de fibra de vidrio en este caso y los rellenos posteriores con el mortero epoxídico.
Además, es posible realizar prótesis de madera maciza o laminar, y la elección depende de la posibilidad de hallar material con humedad inferior al 18%. Aunque trabajemos con resinas en base a agua, si tenemos materiales que tienen una humedad superior al 18%, la adherencia de las resinas epoxi es prácticamente imposible, o tendría defectos de adhesión en puntos dispersos, con lo cual no conseguiríamos la consolidación del elemento estructural. Se va a realizar mediante la conexión de barras pegadas con resinas epóxicas para evitar realizar prótesis en morteros demasiado rígidos con respecto a la madera, que es un material que, como todos sabemos, es un material vivo, fuertemente higroscópico y que manifiesta contracciones y dilataciones según los cambios de temperatura, por situaciones termohigrométricas estacionales. Entonces, importante, el criterio a priori siempre intentar perder la menor cantidad de elemento original, y segundo, calcular la cantidad mínima posible de refuerzo que se tenga que realizar. Como siempre en la filosofía de restauración y refuerzo y reconstrucción, hay que tener muy claro que lo que intentamos es que el elemento siga trabajando lo más parecido a su estado original. Aquí vemos ya el caso anteriormente descrito paso a paso. Se desnuda la cabeza de la viga hasta que se encuentra madera en estado consistente. Evidentemente, previamente se ha abierto toda la cabeza, toda la parte de mampuestos de la cabeza. Se realiza un encofrado y se insertan, realizando taladro sin percusión, las varillas de fibra de vidrio previamente ancladas con resinas epoxi también. A continuación, se reconstruye, ¿vale?, la cabeza de la viga con una mezcla entre Quimiteque-Pein, que es una resina epoxi libre de disolventes, y Quimifil, que son áridos de granulometría seleccionada. Con lo cual, una vez que hemos hecho el relleno, conseguimos la recuperación íntegra de la cabeza de la viga. En este caso en particular, y como veíamos en el esquema, teníamos otra situación peculiar, que por la dimensión y la disposición de estas vigas, a pesar de recuperar las cabezas, podíamos tener problemas de cortante en los extremos de los momentos iniciales, con lo cual se decidió no solamente recuperarlas, sino confinarlas con tejidos de carbono de 1200 gramos en este caso, para terminar de recuperar la resistencia en ese punto de la madera. En el resto de los vanos, aunque aquí no se ven todos, la madera está exactamente igual que como originalmente se encontraba. Un caso práctico, esto es el Instituto Valenciano de Arte Moderno, en la parte trasera, la parte antigua, donde en toda la extensión del muro se encontró, por efectos de la humedad y penetración dentro del muro, que prácticamente el 100% de las vigas de los tramos que vamos a ver a continuación estaban totalmente degradadas, hasta el punto que, bueno, se deshacían y habían perdido toda su resistencia. Aquí, una vez más, se descubrieron las cabezas por la parte superior. En este caso era un encuentro triangular, donde llegaban 3 cabezas y se tuvo que hacer una triple reconstrucción con 3 encofrados bien diferenciados. Este es el tercero. Y la inserción del varillaje de fibra de vidrio y la posterior colocación del mortero epoxídico por colada. ¿Vale? Aquí se ve más en detalle, más cerca, cómo se desnudaron las tres cabezas y los encuentros, y con gatos se ataban los encofrados para la realización del vertido por colada del mortero epoxi. Aquí podemos ver un tramo íntegro, que era al que me refería, que no son las esquinas donde estaban los triangulares, sino el tramo íntegro de las llegadas hasta el muro, donde todas las cabezas de estas vigas, que tenían cierta dimensión, se desnudaron, se abrieron para la realización de los sistemas beta. Aquí se puede ver cómo está esta viga abierta todavía sin descarnar y sin encofrar, y aquí podemos ver esta que ya ha sido previamente descarnada, se han insertado las prótesis y se ha realizado la colada del mortero epoxídico.
El sistema beta es uno de los sistemas que se utilizan en la reconstrucción de elementos estructurales de madera. Igual que tenemos el sistema beta, también contamos con bastantes más sistemas para recuperación y hay bastantes más casos donde hay que actuar con ellos. En este caso nos referimos a una consolidación de bóvedas de cañizo y yeso en la iglesia de San Pedro y San Pablo en Pédache, donde se realizaba sobre atadas con cimbras de madera, una estructura, una bóveda de cañizo y yeso que había perdido capacidad portante y que empezaba a fracturar. En este caso, las cimbras estaban en bastante buen estado, con lo cual se decide simplemente realizar una limpieza del soporte, eliminar toda la parte superior del yeso, elementos inconsistentes, cualquier tipo de disgregación, previa al refuerzo que ya evidentemente estaba calculado. A continuación, y como en cualquiera de los sistemas compuestos de los que hemos hablado, se realiza una imprimación con químico overfix sobre el cañizo ya limpio y sobre las cimbras sobre las que va a pasar el refuerzo. Asimismo, en las zonas donde se ha limpiado y preparado la entrega del anclaje de conexión también se dejan imprimadas. Una vez imprimadas, se extiende la pasta tixotrópica epoxi Kimitec PTX y se extiende el tejido. El detalle del anclaje a muro. En este caso, por el tipo de refuerzo que se diseñó, no era necesario meter conectores directos a muro mediante taladros, sino que con este tipo de apoyos era suficiente para transmitir las cargas en esa dirección. Y finalmente se impregna con Kimitec Paint, que es la resina fluida rigidizante. Aquí vemos cómo queda totalmente colocado el refuerzo. Vamos a otra bóveda que es una combinación entre cimbras de madera. Aquí teníamos un montón de patologías diferentes que al final veremos una detrás de la otra, pero donde se juntaban elementos estructurales de madera con cañizo, un mix, ¿vale? Y una vez más, una vez calculado el refuerzo, se realiza el mismo procedimiento de limpieza de todo lo que son yesos y partes inconsistentes y la imprimación de las zonas por donde vamos a colocar los refuerzos. Siempre hablemos de refuerzos estructurales, de reparación estructural, bien sea con cales, con sistemas compuestos, con morteros cementosos. La preparación del soporte es el 90% del éxito de la realización del refuerzo. Por eso insistimos tantísimas veces en el tema de las imprimaciones, porque las imprimaciones son las que preparan al soporte para entregar los elementos que vamos a colocar encima para reforzar. El sistema, como veis, es el mismo, pasando por encima, evitando burbujeos y adhiriendo perfectamente el tejido sobre toda la geometría del refuerzo. Y finalmente, pues, la imprimación que nos permite la rigidización del refuerzo. En este caso, por cálculo, el refuerzo salía en dos sentidos, no sé si lo veis, aquí está el anclaje a muro, un sentido, y en el sentido perpendicular. Una vez más, los detalles de los anclajes a muro, súper importante, porque estos son los que van a permitir que todo el elemento que está empotrado y apoyado sobre este muro de carga siga funcionando de la misma manera. Siempre la filosofía de cálculo o de diseño de un refuerzo, sobre todo en elementos abovedados y en elementos de madera, tiene que ser muy respetuosa con el funcionamiento original. Aquí vamos a ver ya más en detalle los aspectos de degradación que tenía esta bóveda. La bóveda de la que hablamos es esta que vemos, la fotos 1, 2, 3 y 4. Aquí podemos ver que incluso aparece una grieta importante a través del elemento, que de hecho es uno de los marcadores que nos indica que hay un mal funcionamiento. Y se realiza más o menos el mismo sistema, pero con algunas pequeñas diferencias. Evidentemente se realiza la limpieza
de todas las partes inconsistentes, que no solamente en este caso era necesaria para la realización del refuerzo de forma correcta, sino además nos iba a descubrir más patologías que habían debajo de esos revestimientos de yeso, como eran grietas que aparecían ocultas. A continuación se macizan esas grietas con una resina tixotrópica epoxi también bicomponente, que nos va a permitir encolar la madera. Básicamente la intención es esa, encolar las zonas agrietadas y no variar para nada la geometría de la bóveda, ni siquiera una vez fracturada. Aquí se ve claramente cómo se sanean las grietas, se impriman, se rellenan y se compactan con la misma resina. Y a continuación el procedimiento estándar: imprimación, aplicación de la resina tixotrópica y colocación del sistema FRP. Colocación en este caso era una fibra de vidrio, si mal no recuerdo, de 320 gramos por metro, que va a cubrir no solamente primero las cimbras, sino además todo el elemento abovedado. Se pinta con el rigidizante y aquí podemos ver cómo queda la bóveda totalmente reforzada. En este caso se confinó totalmente y decimos, bueno, por transpirabilidad. Lo cierto es que tiene transpirabilidad por otras zonas, con lo cual no nos suponía un gran problema eliminar la transpirabilidad por la parte exterior, ¿vale? De todo este tipo de refuerzos, Quimia, cada vez que acude al proyectista, realiza un informe técnico junto con el proyectista que va a realizar el refuerzo, donde se toman una cantidad importante de consideraciones junto con los datos del proyectista para poder realizar un cálculo estimado de aportaciones de los sistemas que ofrecemos. En este caso, nuestros informes técnicos siempre parten de la consideración evidentemente, del cálculo de momentos, de las clases resistentes de maderas aserradas o de maderas naturales, acciones y resistencias durante los incendios, en el caso de que la patología fuera incendios, y los coeficientes de seguridad de las acciones. Todo esto son los criterios que consideramos para estimar qué sistema podemos colocar o podemos utilizar y sobre todo para saber qué resultados de cálculo nos da al final de la propuesta. De todo esto se genera un informe técnico por parte de nuestro departamento técnico, donde se dice desde los resultados de cálculo, partiendo de los requerimientos de la estructura, los resultados de cálculo a flexión, a cortante, etcétera, los que sean menester, se realiza un detalle del sistema particular que se va a utilizar, porque repito, sí son sistemas FRP, pero esto es muy subjetivo, no hay, digamos, un sistema estándar para reparar todos los elementos de madera. Cada elemento de madera se repara o recupera según las solicitaciones o según la patología que tenga. Y un procedimiento escrito de cómo se debe realizar el sistema. Aquí vamos a ver un caso práctico que se refiere exactamente al informe que veíamos anteriormente, que es la recuperación de unas vigas de madera mediante inserción de sistemas FRP. En este caso, se trataba de una cubierta en Sabadell, bastante ligera, pero que por mor de las impermeabilizaciones, donde se había retirado la teja, la impermeabilización, se había vuelto a colocar, etcétera, hubo zonas donde incluso algunas de las vigas empezaron a colapsar, o sea, sufrieron incluso rotura. Se propone en este caso la inserción de una pletina de fibra de carbono por la parte inferior de forma vertical. ¿Cómo se realiza? Se realiza una ranura por la parte inferior de la viga en toda su longitud a una profundidad de 6 centímetros con un ancho de 5 milímetros. No sé si se aprecia bien en la foto, pero esto es ya una vez preparadas las vigas, cómo se ve la ranura por la parte inferior. A continuación, se mete dentro, mediante una pistola de émbolo abierto, la resina tixotrópica Kimitec PTX y posteriormente se embute, se mete dentro de la ranura la pletina de fibra de carbono. Esto fue lo que hicimos en este caso. Vamos a pasar a otro caso práctico. Perdón, se me escapaba una cosa. En este caso también hicimos conexiones a muro, porque todas estas vigas estaban apoyadas en un muro de carga, aquí detrás un muro de carga de 60 centímetros,
Y lo que se hizo para hacer la transmisión de cargas, como evidentemente en las cabezas era imposible seguir con la pletina hasta adentro, realizamos unas conexiones mediante fiocos que iban taladrados a la pared y daban continuidad al refuerzo. Aquí vemos otro caso, en este caso una viga rectangular, donde realizamos el mismo sistema. Se insertan lo que nosotros llamamos prótesis de pletina, o una prótesis interior de fibra de carbono. Se realiza el corte, en este caso, y luego veremos otro, era muy importante que se quedaran por dentro porque, como veis, esto se trataba de un palacete con unas tallas en madera en el techo de valor artístico y se pretendía dejar el mismo aspecto original de la cubierta. Aquí se realiza el corte con máquina de las ranuras horizontales donde va a ir insertada la pletina, se inyecta con una pistola de émbolo abierto la resina tixotrópica Kimitec EPTX y a continuación el operario inserta la pletina hasta toda la profundidad. Si hiciéramos esto en un corte de madera normal, la viga que no estuviera dispuesta sobre la estructura, veríamos exactamente esto. Veríamos una pequeña rayita negra que en la mayoría de los casos prácticamente no se ve. Aún así, en el próximo que vamos a ver, veréis que incluso se puede disimular para mantener el aspecto original del elemento. En este caso nos enfrentábamos a una viga de 6 metros de longitud de madera que soportaba un forjado, apoyada sobre dos elementos laminados, que había sufrido un pequeño colapso por cuestiones de dilatación y contracción. Es una casa en una zona muy fría, donde no solamente se encendía una gran chimenea en la planta baja, que es donde se encuentra esta viga, sino que encima de ella hay un suelo radiante, con lo cual las diferencias de temperatura de cuando la gente iba los fines de semana o cuando se iba durante toda la semana eran brutales. En este caso diseñamos este tipo de refuerzo. Primero, abrir 4 vías para insertar varillas Kimitec Fioco de 10 Fi, de 10 milímetros, 4 unidades por cada cara, insertadas, embutidas dentro de la viga, por los laterales. Y realizamos conexiones con los conectores Kimitec Fioco, metiéndolos dentro de la ranura y conectándolos a los estribos de la viga que existía, la viga metálica sobre la que se apoyaba. A continuación de esto, y por lo que veremos en las fotos, por defectos de apoyo en la zona de los estribos o por falta de, amén de haber diseñado el refuerzo con una adhesión inferior de una fibra de carbono Kimitec CB1200 de 1200 gramos por metro, compactamos la entrega de la viga con los estribos y la confinamos en su cabeza con la misma venda de 1200 gramos para salvar también así los problemas de cortante. Aquí se ve un detalle en sección de cómo se insertaron las 4 unidades de varillas. Este fue el trabajo que se realizó, cada 5 centímetros a 2 centímetros de profundidad. Aquí vemos el estado inicial de la cabeza de la viga, donde vemos este estribo no estaba, se soldó posteriormente, estaba ligeramente apoyada. El trabajo realizado, aquí empezamos a ver, se rellena con Kimitec EPTX, se colocan el vendaje inferior, el vendaje de cortante, y aquí podemos ver en esta esquina cómo salen de las vías que ya están colocadas los fiocos, estos pelos que se ven aquí, son los fiocos de fibra de carbono. Los fiocos de fibra de carbono no son otra cosa que, imaginaros una varilla de fibra de carbono que no ha sido puesta en compuesto. Es un tejido con forma de churro que in situ se puede meter dentro de la resina, entrar en compuesto, dejarla secar, dejarla rígida por un lado y por el otro lado dejarla como si fuera un tejido abierto, con lo cual nos da la posibilidad, tanto en costuras como en todo este tipo de conexiones, nos da la posibilidad de poderla manejar como queramos y cambiar su geometría a gusto. Aquí vemos cómo se insertan las varillas. Esta es la otra cabeza de la viga, cuando ya está realizado el refuerzo. Aquí vemos
las vías por las que se insertan las varillas de fibra de vidrio en este caso, perdón, de fibra de carbono en este caso también, que por cálculo fueron las que salieron, en toda la longitud de la viga. Aquí vemos la operación una vez insertadas las vías, mediante lija y con la preparación de un lasur especial, se recupera el aspecto original de los laterales de la viga. Y aquí vemos la viga ya reforzada. Esto fue el día que sacamos la foto para descargar los datos y volver a cargar el forjado sobre la viga. Bueno, gracias por su atención y a continuación vamos a ver preguntas. Rango de temperaturas de trabajo. A ver, es que suelte esto. Rango de temperaturas de trabajo. Si te refieres al trabajo, a la ejecución, evidentemente estamos entre los 2 y los 40 grados. Rango de trabajo del elemento ya reforzado. A ver, nunca va a poder superar los 80 o 90 grados la temperatura de los materiales que están dentro del refuerzo. Me refiero a la resina. Sin embargo, al estar las que están insertadas dentro de la madera, tienen rangos de temperatura de trabajo bastante más altos. Bastante más altos. Las fibras son unidireccionales, por lo que solo funcionan a tracción. ¿Cómo resiste la resina? Las cargas que se originan en las esquinas, resaltos, etcétera. Vale, vamos a ver. Las fibras son unidireccionales, algunas. Hay bidireccionales, hay cuadraxiales, hay de mil maneras. Funcionan a tracción, ¿vale? Evidentemente. ¿Cómo resiste la resina las cargas que se originan en las esquinas? Bueno, en las esquinas o se diseñan refuerzos en dirección diferente al original donde se coloca el refuerzo flexión, o se utilizan otros sistemas con otras fibras, ¿vale? Quiero decir, no siempre vamos a utilizar tejidos unidireccionales. O sea, hay casos donde llegamos a nudos, y hablo de hormigón o incluso de madera, y trabajamos con bidireccionales o cuadraxiales dependiendo de la solicitación. O sea, vamos a ir atacando cada problema, vamos a ir viendo cada momento y a partir de ahí vamos tomando decisiones. En este caso nos sugería hacer un vendaje lineal unidireccional y a continuación salvar el cortante. Pero vamos, opciones hay infinitas. Hace falta una resistencia mínima del soporte. En el caso de la madera en particular, la madera tiene que estar entre un 50 y un 60% de su capacidad portante. Con menos corremos el riesgo de que sea más resistente el refuerzo que el elemento, lo cual tiene bastante poco sentido. Quiero decir, uno de los valores que más se consideran a la hora de realizar un refuerzo con sistemas compuestos son los colapsos por delaminación intermedia. El elemento tiene que ser lo suficientemente resistente como para soportar el que adhieras algo a él, si no simplemente le estás aportando peso, aunque en este caso es poco, y no le estás añadiendo resistencia. ¿Cómo se refuerza el positivo en el apoyo en el muro? Con los conectores. Con los conectores. Lo que pasa es que no he puesto ninguna foto. Si tuviéramos un refuerzo horizontal, ¿vale?, y viniéramos con una pletina o un vendaje inferior, por ejemplo, el conector va a funcionar como un abanico por el lado de la viga, ¿vale?, que se va a quedar adherido por dentro de la pletina o del tejido, con lo cual va a ser un elemento unitario. A partir de ahí el conector se convierte en una varilla. Por eso digo que es como si fuera un abanico. Por un lado es rígido y recto y por el otro lado es despelechado. Y ese va a ir insertado al muro de carga. Esa es la forma de salvarlo. Si fuera necesario hacerlo por algún otro sitio, también se puede hacer. Resistencia a los incendios. Vuelta. A ver, la fibra, si está por el lado exterior, siempre vamos a estar con lo mismo. Si la fibra se coloca por la zona exterior, va a tener que ser recubierta por sistemas de protección pasiva contra el fuego. Si las fibras y las resinas se encuentran en el interior del elemento, es la madera la que funciona como protección pasiva. De hecho, no existe normativa por la gran resistencia que tiene la madera ante el fuego. O sea, los tiempos serían bestiales.
Evidentemente en una cabeza, ¿vale? Cuando la reconstruimos con sistema beta, o si a mitad de tramo tenemos que reconstruir con sistema beta y se queda por fuera de la madera, tendremos que acudir a la protección pasiva. ¿Cómo reforzamos la cabeza de una vigueta a la que no tenemos acceso desde arriba? Pues a una vigueta complicado, muy complicado. A ver, en la mayor parte de los casos, cuando hablamos de viguetas, al ser poca sección, normalmente toca sustituirla, porque en una zona húmeda, si te encuentras con una viga de 30, es muy probable que la viga pues, tenga un 50 o un 60% de su sección todavía útil. En el caso de una vigueta es muy probable que si está en la misma zona tenga mucho menos y nada. Y si además no tenemos acceso por arriba, es harto complicado, a menos de que seas capaz de apuntalar y descargar la viga, abrirla por debajo, meter las prótesis y retacarla, ¿vale? O sea, hacerlo, en vez de hacerlo por colada y manteniendo la forma, haciéndolo a mano, con paleta, preparando el mortero epoxi con más árido y más tixotrópico y siendo muy fino a la hora de recuperar la forma de la viga. Es un procedimiento complicado que no imposible, pero te repito, si la cabeza de la vigueta está en una zona donde húmeda, es muy probable que desaparezca bastante antes que cualquier otro elemento que esté alrededor. Falta una preguntilla. Un momento. ¿Qué clase de madera mínima se puede reforzar? Cualquier clase de madera. No entiendo, o sea, cualquier clase, pino, cedro, cualquier cosa. Si te refieres a qué es lo mínimo de la madera, o sea, en qué secciones nos movemos a partir de las que se puede reforzar, no es lo que hablaba. O sea, tiene que estar entre un 50 y un 60% de su sección o capacidad. Vale. No se puede romper la madera por rasante entre madera y resina. A ver, repetimos. La madera tiene que estar lo suficientemente consistente donde terminemos de descarnar. A partir de ahí, normalmente es lo suficientemente resistente como para aceptar algo que es sumamente adherente, ¿vale? Esto se ve cuando se descarna. No hay otra manera de saberlo, salvo que tengamos unas catas de la madera anteriores que luego tendríamos que rellenar, lo cual es bastante engorroso. Entonces, normalmente cuando se descarga se ve cuál es la situación de la madera. A partir de ahí se decide si se puede o no se puede. Al abrir las primeras cabezas normalmente es fácil saber hasta dónde está consistente. A partir de ahí también este mortero epoxi está pensado para que sea muy adherente pero que no sea agresivo. Hay resinas epoxis que son mucho más agresivas que podrían tirar de la madera, si es a eso a lo que te refieres, y descarnarla, sí. En este caso no, está pensado para que sea lo suficientemente adherente y lo menos agresiva posible. Me refiero a la clase resistente mínima. Ah, vale. Mira, eso. En el informe, normalmente, aquí detrás... Uy, ¿me puedes poner? Esto es, si me lo pides, te lo puedo pasar por mail sin ningún problema. Aquí tenemos todas las clases resistentes sobre las que se puede trabajar, ¿vale? Es un listado bastante importante del que partimos para establecer si podemos o no podemos. También te digo que hay momentos en los que, por el tipo de obra, pues es bastante difícil determinar. O sea, a nosotros nos salió un caso donde en teoría era Abeto Douglas. Entonces, claro, Abeto Douglas, si te vas a la norma de madera estructural,
al final no aparece dentro de la normativa de madera estructural, y si buscas información, poca información técnica puedes encontrar. A partir de ahí, ¿qué haces? Bueno, estableces la mayor similitud posible y encuentras que es lo más parecido a la madera de abeto, que sí que sale en la norma de madera estructural. Ves sus características y a partir de ahí se decide. Pero esta información, si quieres, la información de las clases resistentes aptas para recibir un refuerzo, te las puedo pasar perfectamente por mail. Las solicitas al mail que sale al final, de info@quimiaiberica.es, y te las pasamos por mail, ¿vale? Bueno, si no hay más preguntas, buenas tardes, muchas gracias y nos vemos en la próxima.